Hemos sostenido reiteradamente que la política tiene que tener sentido, un sentido que le dé rumbo a la razón de permanecer unidos y actuando en conjunto. Pero la política también tiene que tener, además de sentido, espacio y tiempo. Hoy me voy a referir al espacio. La política siempre implica un lugar, un espacio alrededor del cual se concentren, es decir, sean alrededor de un mismo centro, personas que deliberan, acuerdan y actúan en consenso. Pero el espacio político tiene más requisitos que el simple espacio, llamémosle la simple superficie física. La política y su espacio, su superficie, demandan además profundidad. La profundidad implica un proceso de radicación, de enraizamiento, de patria, de pertenencia, de futuro y, claro, de comprensión y de compromiso. En el live Exiliados del Mundo hablábamos de que el exilio es la condena de vagar por tierras ajenas, pero que también se puede vagar, ser exiliado en tierra propia. Y eso pasa cuando perdemos la profundidad en nuestra tierra, es decir, la raigambre y la comprensión. ¿Por qué asocio profundidad y comprensión? Porque se complementan. Comprender es profundizar y profundizar es comprender. El desarraigo es, además, vivir en tierra ajena. Es una condena a vivir en la superficie. El parasitismo, lo parasitario, se da siempre en la superficie, en lo epitelial. Jamás profundiza ni engendra nada con el otro, con el que tiene contacto. Pero hay aún otra cosa. La comprensión que deriva del entendimiento implica un cierto sentido de reconciliación. Cuando comprendemos, nos ponemos en paz con aquello que comprendemos, porque ya le damos otro significado, lo resignificamos. Y eso nos permite vivir en paz con nosotros, con aquello que comprendemos y con los agentes de eso que es comprendido. Por ello, sin profundidad no hay comprensión de nosotros mismos ni del otro. Y fuera, allí en la superficie, cuando no hay profundidad, todo se ve curiosamente como un hoyo negro. Es la sensación de aquellos primeros portugueses que llegaron huyendo del norte y toparon con el océano, llegaron al fin de la tierra, al finisterra, y frente a ellos solo estaba el ancho mar donde veían hundirse todas las noches el sol. Y esa misma sensación de desamparo, de vértigo, de desarraigo, es el que viven los exiliados en propia tierra y en tierra ajena, porque les falta profundidad. Y esa falta de profundidad los deja en una superficie alrededor de lo cual todo lo que hay es abismo, es un hoyo negro. Pero ese hoyo negro, ese abismo, no permite profundizar porque no hay manera de enraizar en él, simplemente un vacío. Pues bien, el desarraigo no es nada más carencia de la dimensión de profundidad. Curiosamente es también carencia de la dimensión de grandeza, porque ambas, profundidad y grandeza, se complementan. La gran fronda del árbol radica en lo profundo de sus raíces. Y en el exilio, el desarraigado no puede tener grandeza y visión de grandeza porque le falta el espacio propio, el hogar y la patria posibles de construir en grandeza, porque la grandeza está enraizada, radicada en lo profundo y por lo tanto en la comprensión, en la reconciliación y en la resignificación. Profundidad y comprensión dan anchura y grandeza de miras. Y por eso la dimensión de la grandeza es la dimensión propia de lo político, de lo público, de lo diverso, de lo contradictorio, porque se enraiza en la comprensión del mundo y en la grandeza de lo plural. Por eso parar en la no comprensión es la consecuencia de la superficialidad que condena a la superficialidad a la propia comprensión. Y todo régimen autoritario es producto de lo superficial porque carece de comprensión, carece de profundidad
y por tanto de grandeza, y carece de la dimensión propia de lo magnánimo, de la benevolencia, de la buena voluntad en y para lo grande. El autoritario, por lo tanto, carece de profundidad, de raíz, de grandeza, y por eso quiere someter todo a su propia voluntad y no ve ni escucha la voluntad de los demás y es incapaz de comprenderlos porque es incapaz de tener profundidad. Y por eso tiene malevolencia, es decir, mala voluntad para con los otros, para lo plural, lo contrario, inclusive para la comprensión. Huye a la comprensión porque le implica profundizar y teme profundizar. Pues bien, la polarización también evita profundizar en los temas y mantiene la discusión en la superficie, una superficie simplificada en dos polos, que no permite el espacio que siempre media entre esas dos opciones, que es lo plural, lo contradictorio, lo propio de lo político. Arendt hablaba de la banalidad del mal y decía que el mal se esparce rápidamente, pero por sobre la superficie, como los hongos, como el musgo. Se esparcen, pero no profundizan, porque no tienen capacidad de profundizar. Pues bien, la polarización es también banal, y es banal por ser superficial, y porque rehúye la deliberación. Por eso contestan con ataques, con descalificaciones, con fugas al pasado. Y hoy nuestro mundo, nuestras relaciones y México mismo sufre de banalidad y superficialidad. Y no hay nada más banal y superficial hoy en México que lo político. Por eso, hoy nadie entiende la política en México, porque carece de profundidad. Y solamente lo que tiene profundidad puede tener comprensión. Vivimos en la superficialidad de la política, en la banalidad de la política. Por eso las discusiones sobre la sobrerepresentación y la reforma judicial no tienen pies ni cabeza. Inclusive no son ni siquiera discusiones, es ruido. No quieren sus autores que profundicemos, que comprendamos, que nos reconciliemos y que resignifiquemos nuestra razón de permanecer y actuar unidos como una sola nación.